Hola a todas y a todos, soy Inmaculada Maiz Olazabalaga, profesora de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. En este vídeo quiero compartir con vosotros algunas reflexiones sobre las nuevas maneras de aprender en la red. En este caso concreto, vamos a hablar sobre los PLES, o los entornos personales de aprendizaje. ¿De dónde partimos? ¿De dónde vienen estos entornos personales de aprendizaje? La primera referencia documentada donde se empieza a hablar, donde se empiezan a mencionar los entornos personales de aprendizaje es en 2004. En ese año hubo una conferencia internacional en la cual se hablaba de entornos virtuales de aprendizaje, los VLE. Pero querían ya alejarse del entorno virtual de aprendizaje más monolítico y querían dirigirse los expertos hacia un enfoque basado en componentes. En este esquema que nos proporciona Dolores Reig se puede ver el itinerario que está siguiendo la web desde su inicio, desde su nacimiento, hasta lo que pensamos que va a ser. Empezábamos con los PCs, con la era de los PCs, para continuar con la web 1.0, donde el usuario era un mero lector. A continuación, la eclosión de la web 2.0 y ya se está hablando de la web 3.0, pero estamos hablando ya de una década que se aproxima al año 2020. Estábamos, por lo tanto, inmersos en ella. Y seguimos hablando de la web 4.0, pero ya de una década posterior. Y aquí vemos también cómo se ha ido pensando primero en las aulas virtuales, para a continuación hablar de los entornos virtuales, para en este momento, en la actualidad, referirnos a los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué son esos entornos virtuales de aprendizaje? La Wikipedia nos da una definición bastante clara, en mi opinión. Son los sistemas que ayudan a los estudiantes a tomar el control y la gestión de su propio aprendizaje. Como comentaba en la diapositiva anterior, en la web 1.0 el usuario era un mero lector, pero en los años ya en los que estamos de la web 2.0, el usuario es el protagonista de esa web. Es el que crea, el que hace cosas en la web y ya no es un mero lector. De ahí que estamos hablando de esos entornos virtuales de aprendizaje, de entornos personales de aprendizaje, en los cuales es el usuario, el aprendiz, el que toma la responsabilidad de su aprendizaje. ¿Para qué estos entornos personales de aprendizaje? Para aprender, su propio nombre lo indica, pero en este caso son los estudiantes los que se plantean aprender algo. ¿Y ese aprendizaje cuándo se va a llevar a cabo? Bueno, el hecho de aprender no ocurre en una época determinada de la vida, en un periodo determinado, sino que se extiende a lo largo de toda la vida del sujeto. Es lo que se conoce como lifelong learning. Pero además tenemos otra dimensión, que es la dimensión life-wide, que reconoce el aprendizaje formal, no formal e informal, es decir, distintos tipos de aprendizaje, tipos diferentes de aprendizaje. Cuando tenemos unos objetivos previamente determinados, estamos hablando de aprendizaje formal. Es lo que se lleva a cabo habitualmente en las instituciones educativas, que nos aportan, una vez acabado ese aprendizaje, una titulación al respecto. Pero también el estudiante puede proponerse sus propios objetivos, son objetivos personales, y en este caso vamos a hablar de aprendizaje no formal. E incluso también aprendemos sin proponérnoslo, sin tener un objetivo previo, y entonces lo denominamos aprendizaje informal. Ya he hablado de la web 2.0.
ya la he mencionado, pero es que el nacimiento de la filosofía web 2.0 marca un antes y un después en la idea de los entornos personales de aprendizaje. No podemos hablar de PLES si no hablamos a la vez de la web 2.0. Y dentro de esa web 2.0 tampoco podemos hablar de PLES si no nos referimos a las distintas aplicaciones, a las famosas apps. Bueno, y este ha sido el primer inicio sobre los entornos personales de aprendizaje. Muchas gracias por vuestra atención. Thank you very much. Eskerrik asko.